llevar años sin mear. De este guión lo que más me ha atraído ha sido lo único y lo genuino de esta historia. Leí el guión y vi que era como súper valiente, era como arriesgado, diferente, muy original, ¿no? O sea, no había ni un solo personaje que fuera normal. Todos los personajes son especiales, son un poquito raros y eso me gustó mucho. Sobre todo me pareció una historia muy genuina cuando la leí, me pareció una película muy española y muy mexicana y muy auténtica en su mezcla. Es un guión muy particular, porque siempre está en el límite entre el pensamiento mágico y la realidad. Hoy en día yo creo que hay un cine muy normalizado y entonces cuando uno se encuentra una película que rompa un poco esos parámetros, o sea, una película que sea como transversal, o sea, que cambie un poco lo que es la percepción habitual en la industria, pues te tiene que interesar, de la misma manera que te tiene que interesar cuando oyes un disco que es nuevo y que es un sonido diferente, ¿no? Y me provoca mucha alegría cuando leo un proyecto y veo algo nuevo, una historia que se está contando por primera vez. Yo creo que una de las cosas que más nos fascinaron era el hecho de que era una historia sobre la muerte, pero a la vez era un canto a la vida, que era una historia que era un drama, pero un drama con una vitalidad muy muy fuerte y con un tono muy positivo. Sentí que era un guión muy trabajado, un guión muy pensado, de gran madurez en el tratamiento psicológico de los personajes, con una historia extraña, original, interesante. Para mí es una película de amor y de fantasmas, de los fantasmas del pasado y del presente. Y es una historia de superación muy bonita. Esta película para mí es como un viaje o como una aventura, ¿no? Y yo creo que hay una gran aventura que cada uno de nosotros vivimos en la vida, que es la de superarnos a nosotros mismos y de aceptarnos, ¿no? Y de eso va la película. Llevo un corazón automático para hacerte feliz. Un robot romántico sin cables. Corazón automático no deja de latir. Acción, nena. Soy Lupe. Yo, Víctor. Bueno, el primer impulso de esta historia nace de hace bastantes años y nace de una cosa que me ocurrió cuando tenía 22 años, una cosa que me marcó, que es que murió mi mejor amigo y no me pude despedir de él. Entonces, a partir de ahí yo he fantaseado muchísimo tiempo con esta idea y en un momento dado surge la premisa de qué pasaría si realmente te pudieras despedir de alguien que no pudiste en su momento. ¿Dónde estabas tú? Diego en la película es un personaje, pero que a la vez es un personaje visto por otro personaje. O sea que tampoco sabemos si Diego es realmente como es en la película o si es un Diego un poco deformado a través de los ojos de Lupe, ¿no? El personaje de Elena. Y de alguna manera lo que vemos de Diego a lo largo de la película es alguien que no sabe y que termina sabiendo. O sea que es un Diego que atraviesa un proceso bastante particular, que es el de aparecerse en la vida de su hermana 14 años luego de haber muerto. Es duro despedirse. Pero es más duro irse sin decir adiós. Yo no puedo seguir tocando contigo. Esta va a ser la última canción de Groenlandia. Y es para ti. Yo creo que el personaje de Lupe tiene muchas capas y pasa por
muchos y muy diferentes estados de ánimo. Es un personaje que vive encerrado en su casa desde hace muchos años, una experiencia traumática, marca su vida para siempre y bueno, sobrevive a un accidente en el cual ella considera que tenía que haber muerto en lugar de su hermano y vive un poco con la culpa. Y eso que se rompe, que es la pareja artística con Diego, con su hermano, queda roto en su alma para siempre, es algo que Lupe no puede superar. ¿Cómo pasó? ¿El qué? Morirme. Es que este también es su cuarto. ¿El cuarto de quién? Desde el principio intentamos crear un lenguaje fotográfico para cada personaje principal, ¿no? Y por ejemplo, Lupe, el mundo de Lupe se expresa bien en los encuadres porque siempre son muy apretados, o sea, no respiran mucho, hay un poquito de agobio en esos encuadres y aparte dentro de la casa, que es donde ella se mueve siempre, casi nunca vemos el exterior, o sea, las ventanas están quemadas, que da la sensación más de confinamiento, ¿no? de estar encerrado. Mi personaje es Víctor, es un amante de la música grunge, un rockero. Conoce a Pancho porque Beto le dice que Pancho es el hijo de Lupe, que era una cantante muy famosa de los años 80 de un grupo que se llamaba Groenlandia, que a Víctor pues le gustaba muchísimo. A Víctor le gusta el chocolate. A Víctor le gusta el chocolate. Lupe es madre de Pancho, de un niño de 14 años, a quien de alguna manera no ha reconocido todavía como hijo. A pesar del amor absoluto y profundo que siente por su hijo, no se permite vivirlo, pero el corazón puede más que nada en el mundo, y más con los hijos. Entonces creo que Lupe hace todo este camino y toda esta historia es para que ella pueda ser madre del hijo que todavía no ha conseguido ser. Venga. Mira. A mí me interesaba mucho que el personaje del fantasma fuera alguien que al público español no le resultara conocido, o sea, como que fuera una presencia extraña y sobre todo que fuera también un buen actor, ¿no? Y entonces, por casualidad, viendo una película argentina, de repente le vi la cara y le vi cómo se movía, le vi sus ojos, su mirada y me encantó. Como que se notaba que era un guión escrito por alguien que lo iba a dirigir. Me generaban más imágenes de las que un guión normalmente genera, me daba cierto entusiasmo pensar que si todas esas imágenes se me estaban generando era porque había alguien detrás escribiéndolas para realizarlas. El trabajar con un director que al mismo tiempo es autor del guión es una delicia para el actor, porque la interpretación entonces de la historia le corresponde exclusivamente al actor. Cuando el director es otro intérprete más del autor, que es una tercera persona, siempre eso se va diluyendo de alguna manera
en la interpretación. Medio melodramática por momentos y con todos los elementos fantásticos que implica la existencia de mi personaje en esta historia. Creo que más que el personaje, por ahí diría que las situaciones en las cuales se encuentra el personaje tienen cierto dramatismo por lo que implica su aparición y por otro lado cierta incongruencia, ¿no? Como que la colisión entre estos dos mundos naturalmente puede ser muy choqueante o muy terrorífica, pero en otro punto es graciosa. Porque él tiene esa inconsciencia de no haber vivido todo este tiempo, esta elipsis en la vida de estos personajes, que él está casi fresco por momentos, pero su presencia moviliza radicalmente a los personajes con los cuales se enfrenta, ¿no? Y por otro lado, este Diego que vuelve a la vida es un Diego mucho más... es menos retraído y es menos tartamudo y es menos tímido porque viene a decir muchas cosas desde la muerte. Tengo algo que decirte, una cosa muy importante. Olvídate de todo, ya nada. Pues la música forma parte de este proyecto desde el principio de los principios, porque yo siempre escribo con música. O sea, es como, la música es algo que me inspira, porque es como que es casi como un olor la música, te lleva directamente al recuerdo o a las emociones. Es lo que más se acerca a lo que yo concibo que es el cine, ¿no? Que es transmitirte una emoción muy pura y unas sensaciones muy puras. Bueno, habíamos trabajado con Bea en Mi otra mitad y La clase, y haciendo la música, y bueno, tuvimos una experiencia muy guay que empezamos haciendo como una música un poco folky, luego un poco más electrónica. Y bueno, ahora estamos aquí con la movida, ¿no? y fantasmas. Para Acrobats ha sido un poco complicado. En general, para muchos miembros del equipo ha sido complicado porque a todo el mundo le he movido un poco de su lugar de confort, ¿no? Cuando Bea nos describió el proyecto y el enfoque musical que quería darle, hizo unas referencias que a nosotros nos encantaron porque, aunque ella no sea músico, se expresa con mucha claridad, o sea, tiene muy claro lo que le gusta y sabe cómo expresarlo con un lenguaje más visual. Y hizo mucho hincapié en que la música tenía que expresar, al igual que la imagen, los fueras de foco, las distorsiones, el ruido, grano, esas texturas que son palpables en la película, el cómo está rodada, la cámara en mano, el movimiento, todo eso tenía que estar reflejado en la música para que la música empastara perfectamente en la textura de la película. Yo creo que como compositor la joya es crear el espacio sonoro para un mundo que no existe. Eso, y tú defines cómo va a ser. Eso es una cosa que estamos hablando de un sitio que no existe. Es Madrid 96, pero no es un Madrid de verdad, es un mundo, es ficción. Entonces nosotros decidimos cómo va a ser. Así que eso sin duda es la parte más compleja, pero más rica. O si le quieres decir a alguien que te guste, imagínate. Por eso la música lo era todo para él.
cada secuencia te pide una serie de cosas, ¿no? Sobre todo ser muy comprensiva y muy generosa con la historia y desde el personaje ofrecer tu alma. Y hay que intentar defender su postura de ser, defender su postura de ver las cosas y de enfrentarse a su madre y a su hijo, e incluso al fantasma que llega a visitarla, que es su hermano. He sentido, como te decía, la sensación de vibrar en un concierto, de tener delante a un ser al que se supone que amé con toda mi fuerza, que es Diego, y disfrutar cantando el tema y bueno, luego lo que tiene la nostalgia y el recuerdo de volverlo a oír 14 años después, de entrar en una cueva, una cueva subterránea en el sótano donde nosotros componíamos, donde incluso llegábamos a grabar algún tema, y tener los carteles de lo que fuimos, del momento de máxima felicidad de nuestras vidas. Y me parece una historia muy potente y que merece ser hecha, y yo que recomiendo realmente que se vea. A mí me encantaría verla, y bueno, es esas pelis que te toca hacerla, das gracias al cielo por hacerla, y tengo muchas ganas de que se estrene y sentarme y ver qué queda.